Ok, perfecto. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. En nombre del IES y Uniquemia queremos agradecerle su asistencia en este webinar, el nuevo rol de compras, transformación digital, con nuestro distinguido ponente y director, además académico del programa, el profesor Jesús Mate Sanz. Jesús es licenciado en matemáticas, tiene un MBA por el Instituto de Empresas, con más de 25 años de experiencia en consultoría, gestión de cambio, transformación de negocios, dirección de operaciones y gestión de cadenas de suministro en el ámbito de empresas multinacionales. En la actualidad, Jesús es director de compras corporativas de DCN y profesor del Departamento de Operaciones del Instituto de Empresas. Jesús Mate es además, como les dije, el coordinador académico del programa Gestión de Compras, Claves Estratégicas e Impacto en la Transformación Digital, que inicia precisamente este lunes 19 de julio en un formato 100% online, con una duración de 7 semanas. Este programa está diseñado para profesionales de compras que quieran conocer los retos en su área y que deseen ejercer su trabajo de una manera eficiente y eficaz, haciendo un especial énfasis en la transformación digital y cómo esta transformación digital ha permitido una evolución en la función de compras. Se incluye en este programa un conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas que constituyen la base para el desempeño de cualquier área de gestión de compras. Entonces, bueno, no quiero extenderme más, sino darles a todos la bienvenida, agradecerles mucho su presencia y dejarlos con el ponente Jesús Mate. Adelante, profe. Muy buenas. Gracias, Cristina. Pues nada, vamos a desarrollar durante los próximos 30-35 minutos el webinar que acaba de presentar Cristina, nuevo rol de la función de compras, transformación digital, ¿no? El objetivo de esta sesión es, bueno, intentar daros unas pinceladas de cómo está evolucionando la función de compras y hacia dónde se dirige en los próximos años, así como la transformación digital está impactando en esa función de compras y qué nos ofrece el mercado de la tecnología para poder hacer esa transformación de la función de compras. Todo lo que vamos a ver hoy pues, serán aspectos en los que se profundizará durante este curso que anunciaba Cristina, que comienza la semana que viene. Y, pues, de alguna manera lo que vamos a hacer hoy es ver esos grandes capítulos, esas grandes piezas que deben ser las que hagan que podáis entender, pues eso, lo que es el nuevo rol de la función de compras y la transformación digital. Está planteado que haga una presentación y, a ver si para pasar página. Gregory. Vale, sí funciona, sí. Se había quedado bloqueado, pero sí funciona. Está planteado que hagamos preguntas, pues como al final, si queréis. En cualquier caso, si alguien quiere alguna pregunta durante la sesión, pues bueno, podemos hacerlo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el papel de las organizaciones de compras? Bueno, creo que aquí pues hay una visión tradicional y cómo la función de compras es una función que ha sido administrativa en muchas de las organizaciones. Tampoco es una regla de oro que pueda valer a todas las empresas o a todos vosotros o en vuestras organizaciones. Supongo que cada uno tenéis que abstraeros un poco de eso. No la función de compras está desarrollándose como tú estás viviendo en tu empresa, sino la función de compras en términos generales ha evolucionado, está evolucionando y depende de la industria, depende del país, depende del tipo de negocio que estemos gestionando, pues tiene distintas circunstancias. Pero sí que es cierto que la visión tradicional es pues la que a todo el mundo le ha entendido. Siempre se dice que un comprador es como un entrenador de fútbol. Todo el mundo entiende de fútbol y puede hacer una alineación de fútbol o de comprar, ¿no? Porque al final esto es comprar más barato y, claro, yo eso de apretar también lo sé hacer, ¿no? Bueno, esa es una visión tradicional simplista, del precio más bajo, de quitarme papeleos y, en definitiva, asegurar el suministro, ¿no? Esa es la visión un poco más tradicional. ¿Qué está pasando? Pues todo esto ha ido evolucionando conforme se ha ido profesionalizando las funciones
y cómo además esa función de compras es capaz de aportar valor al negocio en el que está enmarcado, ¿no? En definitiva, el precio más bajo no es el precio más bajo, sino el menor coste total para la empresa. No es el precio más bajo de contratación al que compro una cosa, sino cuál es el menor coste total para la empresa. Siempre ponemos un ejemplo muy típico, ¿no?, de comprar válvulas que a lo mejor tienen un precio, pero su consumo energético es un precio más bajo, pero que su consumo energético es más alto. Bueno, pues ¿cuál es el total coste de esa compra? Pues la compra de la válvula o la compra de la válvula y el coste de la energía que supone que esa válvula esté funcionando durante una serie de años. Bueno, pues no, es el menor coste total para la empresa, ese sería el TCO, el coste total de adquisición. Y ese cambio de paradigma de un precio de válvula versus lo que es un coste total para la empresa es el avance que le da a compras y cómo la profesionalización de la negociación de ese tipo de cosas y el análisis de ese tipo de cosas le puede permitir a compras aportar mucho valor. Por lo tanto, el área de compras se va profesionalizando, debe adquirir o debe de dotarse de recursos más eficientes, adaptados a esas necesidades, y por lo tanto aporta más valor al precio, al valor de la empresa, al valor de la empresa, que la empresa normalmente está para ganar dinero o para dar servicio a sus clientes, y por lo tanto, pues todo lo que sea aportar mejor servicio o mejor resultados económicos para tu empresa, pues es lo que es una visión moderna de la aportación de la función de compras. Con lo cual, pues ese paso del precio más bajo al menor coste total para la empresa quizá es una de las grandes reglas que nos puedan permitir entender ese cambio de paradigma, ¿no? Si nos planteamos, si nos encarga alguien organizar una función de compras, los que hemos tenido esa experiencia en distintas organizaciones, en distintas empresas, y algunos de vosotros que seguramente lo estáis haciendo, lo estáis desarrollando, pues siempre tienes que apalancarte en distintos pilares, pero hay como varios planos que son fundamentales, ¿no? Están, por un lado, las personas. Por otro lado están los procesos, el modelo organizativo, los procesos de negocio y el modelo organizativo. Y por otro lado está la tecnología. Sin esas tres pilares no podemos tener un equipo de compras no diría de alto rendimiento, pero diría de rendimiento, ¿no? O sea, tienes que tener tecnología, que es lo que hace soporte que los procesos funcionen. Si no tienes tecnología de gestión de compras, no puedes gestionar procesos. Si defines procesos y no tienes una tecnología, pues tampoco vas a poder gestionar las compras. Las personas las puedes tener, pero si no tienes un modelo que optimice los procesos y que ajuste las personas a los procesos, pues tampoco va a poder funcionar. En definitiva, esos son los pilares con los que tienes que armarte, ¿no? Y esto se despliega en distintos conceptos. O sea, claro, el modelo operativo, ¿qué es el modelo? El modelo de compras. Pues es un modelo operativo, es tener una planificación estratégica, tener una gestión de qué vamos a gestionar como compras, tener esa visión de medio y largo plazo de plan de compras, ¿no? Una palabra clave también en el mundo de las compras es el plan de compras. O sea, hay que tener una visibilidad de las compras hacia los próximos meses, ¿no? Procesos P2P, Procure to Pay, desde el que lo necesitas, desde de la requisición al pago, pues ese proceso transaccional que te permita esa visibilidad, esa tecnología que te permita esa visibilidad desde que hay una solicitud de compra al departamento de compras hasta que finalmente se paga, y todo lo que pasa por el camino, pues es una herramienta que ahora el mercado de la tecnología nos facilita fácilmente y sobre todo cada vez más a unos precios más competitivos, pero que es lo que te permite que ese modelo organizativo funcione. En consecuencia, esas dos piezas angulares son la base que hacen que la parte de arriba que veis ahí, gestión de categorías y gestión de proveedores, pues pueda funcionar. ¿Qué es gestión de proveedores? Pues la gestión de los proveedores con los que vamos a interactuar, con su cumplimiento, con modelos de integración o de colaboración o de desarrollo. En función de tus categorías vas a tener una relación con los proveedores distintas o no, y también tienes que tener una visibilidad de gestión por categorías, un modelo de gestión por categorías. No es lo mismo comprar indirectos que lo que son directos a tu negocio, no se planifican de la misma manera, los mercados son distintos, no es lo mismo tener proveedores nacionales, locales o internacionales. En definitiva, tener una estrategia por categoría en función de dónde nosotros nos encontremos desarrollando este modelo, este despliegue de la función de compras, ¿no?
Si vemos, si profundizamos un poco más en estas tres dimensiones, la transaccional, la gestión de las familias y el control de los procesos, nos damos cuenta de que, a ver, voy a quitar esto ahí, que no me aporta nada. Nos damos cuenta de que hay que poner una base que es la organización y los recursos y las herramientas que nos permiten desplegar hacia arriba el resto de las estrategias de compra. Hay que definir unos modelos de control y seguimiento, gestión de los cumplimientos de los contratos, los informes analíticos de gastos, servicio de información y reporting a los clientes. O sea, eso es lo que nos permite entender son los ahorros de los costes de transacción. Si no tenemos una lógica definida de ese modelo de control y seguimiento, lo que no se mide no se compara, no vale. Entonces, hay que definir ese modelo de compras todos esos mecanismos de control y seguimiento y, por lo tanto, dotarlo de procesos y de sistemas, ¿no? Los procesos más transaccionales, puros de compras, apalancados un poco en ese control y seguimiento, pues ya desde el soporte a la compra, el proceso de los pedidos, la gestión de los pedidos, las cuentas a pagar, eso nos permite desplegar con automatización, simplificación, gestión de la información, nos permitirá mejorar la eficiencia y probablemente evitar costes, ¿no? Y luego la gestión del gasto, pues ya es desde un punto de vista, una vez que tienes consolidada la parte transaccional de cuál es el mecanismo de compra, es diferenciar esas categorías y esos contratos y esas familias. Es decir, pues lo que decíamos antes, atacar de manera distinta en función de los mercados de proveedores, de las dependencias que tienes de esos mercados y de esas categorías, para poder, en definitiva, conseguir ahorros y aportar valor, ¿no? Entonces, hay que trabajar estos distintos planos. Hombre, hay una reflexión que nos tenemos que hacer y a la hora de vender nuestra función de compras, que es algo que a todos nos está pasando cuando estamos hablando con nuestras organizaciones y tenemos que vender un poco el valor aportado por compras. Compras no suele ser una función de... Si compras tiene una visión pura de suministro, pues es de aseguramiento de suministro, pues no tiene una función muy estratégica, como decíamos, es una visión tradicional. El compras tiene la capacidad de aportar valor para los accionistas y eso es algo que se hace desde el punto de vista de que en función del capital invertido por el accionista o la rentabilidad que espere, compras, como veis, puede tocar distintas palancas. Tocamos en la palanca de los ingresos porque nosotros compras, revisando los acuerdos, pues puede tocar la palanca de los ingresos. Optimizando los stocks de los productos. O sea, hay distintas estrategias que tú tienes que vender desde la función de compra. Es decir, como tocas los stocks o tocas los acuerdos, compras te está aportando mejoras en los ingresos. Por lo tanto, te está aportando rentabilidad. En los costes, si compras trabaja reduciendo el coste de los productos directos mediante estrategias de integración con proveedores, de global sourcing, o en la reducción de gastos no planeados, urgentes, programas de reducción de costes indirectos, outsourcing. Estamos tocando la palanca de los costes. Estas palancas tocan los costes y, por lo tanto, menos costes, más ingresos, mayor rentabilidad, mayor valor para el accionista. En definitiva, tenemos que también un poco valorar esa aportación de valor, cómo se plasma en la empresa. La aportación de valor, evidentemente, es el servicio, por un lado, evidentemente el aseguramiento del suministro, pero por otro es cómo aportas a ese valor, si es una empresa cotizada, para tus accionistas. Si no lo fuera cotizada, pues para que sean los dueños, ¿no? Y en la parte del capital, un poco parecida a lo que es la rentabilidad en la cuenta de resultados. Pues en compras en el capital circulante, la optimización de cuentas a pagar, condiciones comerciales. Compras es el garante de cuáles son las condiciones de pago, los ciclos de pago, etcétera, ¿no? O los costes, el capital fijo, los costes y pagamientos, las nuevas plantas, los tipos de cambio, los divisas, monedas, coberturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, si hacemos un repaso a este tipo de palancas y este tipo de actuaciones de compra son las que aportan valor y, por lo tanto, ese modelo de compra se justifica en el momento que el coste de la función de compras en comparación al incremento de rentabilidad y, por lo tanto, de valor para los accionistas es mucho más pequeño que ese incremento de rentabilidad. Como siempre decimos, una pequeña reducción de costes
vamos, no una pequeña, sino una sensible reducción de costes aporta mucho en el EBITDA y por lo tanto en la rentabilidad de la empresa. Esta es otra reflexión que debemos hacer y que se profundizará. Claro, también las compras hay que planteárnoslas en función de los requerimientos del strategic sourcing. ¿Qué es el strategic sourcing? Probablemente es palabrejo, palabrota que alguno de vosotros diréis, ¿y eso qué es? Bueno, lo iremos viendo un poco en estas próximas slides y sobre todo profundizando en el curso. Pero claro, no es lo mismo. Strategic sourcing es lo que es la estrategia de sourcing, búsqueda de todo lo que es la gestión de la categoría, la gestión estratégica de categorías, digamos, es el strategic sourcing, ¿no? Entonces, no es lo mismo trabajar donde el precio es elástico, o sea, tiene influencia en función del volumen de compra. Si el volumen es mayor, hay mayor sensibilidad al precio o no. Si hay cierta insensibilidad, pues eso combinado con el ahorro mediante la innovación y la especificación o el ahorro por la adopción de los estándares del proveedor, pues te hace que te plantees la compra de manera distinta. Y esto viene a ser algo parecido a lo que es CRAGIC, que también es algo que yo creo que habéis visto en alguno de los webinars últimos, y es una visión complementaria de cómo se deben de actuar en los distintos cuadrantes y cómo actúa compras desde una visión mucho más estandarizada, porque donde el precio es insensible al volumen y te adaptas a los estándares del proveedor, por lo tanto es una compra estandarizada, sencilla, en la cual tu ahorro viene por la reducción de los costes administrativos, por la adopción de estándares, por hacer una compra automatizada, por incorporar herramientas punch-out, automatización, en definitiva, pues punch-out, que son catálogos electrónicos de proveedores, pues esta es la compra estandarizada. Frente a una compra más centralizada, absolutamente centralizada, la más opuesta, digamos, de mayor aportación de valor, donde compras es capaz de desplegar una aportación más profunda en la cuenta de resultados, es porque el precio está muy indexado al volumen y a su vez mediante la innovación de las especificaciones se pueden conseguir mejoras en los precios, con lo cual llegas a un ahorro significativo con escalas. Por lo tanto, hay estandarización de las especificaciones, innovación, lucha entre la función de compras y las unidades técnicas por poder mejorar esas especificaciones. Muchas de las veces la reducción de los ahorros no viene tanto por la negociación con el precio, sino con la revisión de las especificaciones, con el replanteamiento, con la apertura del mercado, con la integración con proveedores, con el diseño de nuevas estrategias. En definitiva, poder abrir ese mapa de proveedores. Ese sería el modelo más centralizado. Te quedaría la compra de agregación, la pura de apalancamiento, donde, bueno, el volumen es inelástico al volumen, pero al final es muy estándar. Y aquí es, pues, mucho volumen, negociación ágil, rápida, compra agregada, apalancamiento, ¿no? Y la asistida, pues, es esa en la que la innovación es importante, el volumen no, a pesar de ser de menos volumen y del precio un poco independiente del volumen, pues aportas mucho valor. Es el principal ahorro por la innovación o cambios de especificaciones. Es en contraposición con la asistida y la centralización. Bueno, en este curso se debe profundizar en todo esto y cómo desplegar este tipo de categorías, este tipo de análisis de la gestión por categoría. Este es un modelo de mucha madurez, un modelo entre lo que se llama las 5 etapas de la función de compras, entre etapa 4 y etapa 5, ¿no? Claro, lo primero que tenemos que hacer, y si hacemos esa reflexión de la que venimos hablando, es, bueno, cuáles son nuestros procesos, nuestros sistemas, si nosotros nos encontramos en un mundo táctico o estratégico. Las organizaciones de compras, en función de cómo se encuentre, pasan de etapa 1, 2, 3, 4 a la 5, pero es difícil llegar a la 5 y probablemente industrias muy desarrolladas son las capaces de llegar a ese tipo de integración. De organizaciones muy pasivas, donde todo es compra y es un modelo muy centralizado, a un modelo más
un poco primitivo todavía, pero que es en el que a muchas empresas se puede encontrar. También hay que tener en cuenta que hoy aquí en este webinar hay gente en distintas geografías y probablemente con distintas realidades en la función de compras, ¿no? Pero esa segunda etapa ya es donde empieza a haber procesos, hay sistemas, se pone en marcha el departamento de compras, hay primeras negociaciones agregadas, hay evaluación de proveedores. Para poder comprar hay que evaluar a los proveedores, hay que homologar, hay que diferenciar a unos de otros. Es un modelo ya que empieza a ser, pasa de táctico y empieza a conocer el modelo estratégico. Ese sourcing, que es el conocimiento del mercado de los proveedores, es el siguiente paso en el que pasas de eso táctico a lo estratégico, pasas de evaluar a conocer el mercado y a desarrollar el mercado, al desarrollo de proveedores, a la colaboración con iniciativas de compras. Es decir, si tú trabajas en una empresa de compras contadores, de medidas de electricidad o de agua, por decir un ejemplo, y típicamente usas electromecánicos y siempre trabajas con 2 o 3 tipos de proveedores, desarrollar proveedores que sean capaces de competir con esa categoría, con esos proveedores habituales, ¿no? Ese es un poco el cambio ahí del paradigma, el hacer el sourcing y pasar a una gestión por categoría. Y así, conforme va evolucionando, vas incorporando otro tipo de herramientas como el Lean Six Sigma para una integración del proveedor a la generación del valor. O sea, ese TCO que hablábamos al principio del menor coste para la compañía en todas las etapas del proceso. Al final no es una cuestión de que yo negocie un precio, sino de que le ayudes al proveedor a que cueste menos la producción de ese producto, porque a lo mejor está sobre especificado. A veces compramos cosas que vienen sobre especificadas y que no las necesitamos o no son tan diferenciales. Eso es el Lean Six Sigma, es ser capaces de hacer un análisis de las distintas etapas y ver cómo podemos incorporar a ese proceso mejoras para que entre el proveedor y nosotros podamos hacer una integración, ¿no? Y ya el proceso máximo sería lo que es cadenas de valor solapadas, donde todos ganen un value chain integration, ¿no? Esto sería como van evolucionando las funciones de compras, como van funcionando el desarrollo de la función más optimizada, probablemente es el del automóvil, donde esas cadenas de valor solapadas y el value chain integration ha hecho ya que el Tier 1, Tier 2, Tier 3 esté absolutamente integrado y haya una visibilidad, ¿no? Avanzaremos un poco en eso y de este tipo de cosas son de las que se deben de profundizar en el curso. Bueno, esto es lo mismo, visto quizá un poco desde la visión del Value Proposition y el Role of Procurement, ¿no? O sea, qué hace compras y cómo va mejorando la propuesta de valor hacia la organización, ¿no? Pues eso, desde el asegurar el suministro, que sea la visión más simplista, donde todo el mundo lo que trata es de que tengamos lo que tengamos que tener para poder dar servicio a la organización, a esa integración, a la gestión de la demanda y a la gestión del valor, a la aportación del valor, que en definitiva el valor en términos de empresariales es como hemos dicho antes, esa aportación para el accionista, ese incremento de la rentabilidad y, por supuesto, si hay cliente, de la calidad y del servicio, ¿no? Esto es un poco en lo que hay que profundizar, ¿no? Entonces, por resumir, esas primeras etapas de nivel 0 a nivel 2, ese supply management, process management, es un enfoque más externo, más de costes, más de compras ejecuta, comprador táctico de proyecto, más local, y las etapas 2 a la 4 o de la 1 a la 5, como queramos decir, donde se pasa de negociaciones a guías y políticas, a simplificación de esas especificaciones, a reducciones de cantidades, a eliminar la demanda, a plantearse si tengo que comprar o no comprar, a ese value management, a la gestión con el proveedor del design to cost y supply chain, donde ya compra se convierte en un comprador más estratégico, donde también las organizaciones de compras cambian, donde pasamos de tener un comprador que puede comprar de todo a tener compradores muy expertos. En función de nuestra organización tienes que tener expertos que sean capaces de comprar una categoría, conocer muy bien ese mercado, tanto a nivel nacional e internacional, dependiendo, no sé, encuadremos, y sean capaces si estás en una gran multinacional, de moverse por el mundo, identificando esos proveedores potenciales y desarrollando con ellos ese TCO que te permita tanto a él como a ti aportar valor a él, porque al final vende más y además los puede producir a un precio mejor, y a ti porque también te sale mejor, ¿no? Entonces, en definitiva, a ti o a tu organización, ¿no? Eso es un poco
hacia dónde va evolucionando la función de compras. Y por lo tanto tenemos que entender esa gestión por categorías, esos compradores estratégicos, ese liderazgo y monitoreo de la productividad nos demanda un conjunto de información, de tecnologías que hacen que cada vez más, para poder avanzar en este mundo, pues por eso la transformación digital es importante, porque necesitamos de herramientas para poder mejorar ese monitoreo de la productividad, ese conocimiento del mercado, ese conocimiento de los costes. ¿No? Estamos un poco, es difícil, ¿no? Entonces, por eso la transformación digital se ha generado como una gran oportunidad para avanzar en esta evolución de los cinco escalones. Y bueno, voy a dar unas pinceladas de transformación digital que deben completar un poco esta visión de la función de compras, ¿no? El nuevo rol de la función de compras, transformación digital, bueno, proceso de compras más o menos es igual en todas las organizaciones, se puede llamar de una manera o de otra, pero en definitiva, pues desde el plan de compras hasta lo que es la gestión de facturación y pago, pasando por una gestión de proveedores, esa solicitud de compras, la gestión de, gestión de categoría, negociaciones, adjudicación y contratación, pedido subcontrato, etcétera. Bueno, pues ya se van apoyando una serie de herramientas en el mercado que son estándares. O sea, el mundo industrializado internacional y multinacional, pues todo el mundo empieza a tener, a partir de esa herramienta ERP Core, que fue la herramienta de a lo mejor hace 10 años, donde todo el mundo era capaz de tener un ERP, mejor o peor. SAP en el mundo más occidental es el gran ERP. En empresas de menor tamaño pues hay otros pequeños ERPs que te hacen. El corazón está en lo que es la gestión del pedido, porque es lo que está integrado con la función económica de pagos y los sistemas contables y financieros. Y a partir de ahí, desde ese core, desde ese corazón, se desarrolla un conjunto de herramientas que en función de tus capacidades económicas has sido capaz de desarrollar. Quizá la segunda herramienta más importante es la plataforma de licitaciones. Compras en estos últimos 5 o 10 años ha desarrollado de una manera muy importante el poner portales de licitaciones, herramientas de licitaciones, que son las que te permiten agilizar esa licitación, asegurar transparencia, transversalidad, etcétera, etcétera, pero a la vez te permite lo que decíamos cuando hablábamos de los modelos de compras, pues consolidar los procesos y definir un proceso estándar de trabajo, ¿no? Hay otras herramientas que van apareciendo alrededor de todo esto, como son los catálogos electrónicos, las herramientas de contratos, de firma digital, la gestión de subcontratos, la gestión de logística y almacenes, P2P, que es la herramienta de Procure to Pay, que está más relacionada con la factura electrónica, y, bueno, por supuesto, las torres de control. Entonces, bueno, este conjunto de herramientas es la disrupción digital que se ha generado en compras como consecuencia de que el mercado y la industria de la tecnología ha sido capaz de generar este tipo de herramientas funcionales. Y bueno, aquí traigo un mapa de Gartner del Forrester del 2019, de un poco la posición de los líderes en cuanto a las herramientas de compras, más de licitaciones. No soy vendedor de ninguna de ellas y por lo tanto es simplemente una visión del mercado. Quizá 3 claves estratégicas aquí: el balance de precios versus valor, cuánto aporta en mi organización, digitaliza lo posible al suministrador y al máximo de las categorías, y ojo con los extra costes o costes ocultos de implantaciones. Es un poco alguna recomendación. Si profundizamos un poco más en esto del proceso de compras y la transformación digital, hay que ver que esto de la transformación digital tiene 2 lados. Tiene el lado del comprador y el lado del proveedor. El lado del comprador es los procesos que negociamos, que gestionamos nosotros para poder que el proveedor participe. El proveedor no participa en todo, pero sí que participa en su lado en lo que es en el registro en los portales de licitaciones, firma de contratos, visibilidad de pedidos e invoicing y seguimiento, con lo cual este mundo se va haciendo en un mundo cloud, que es otra de las cosas que ha ido pasando. Esa tecnología nos ha permitido que podamos trasladar muchos procesos que hacíamos nosotros y recibíamos papeles a una integración con el proveedor, donde el proveedor se mete en nuestros sistemas y es capaz de darnos información
o hacer tareas que incluso hacíamos nosotros en las etapas del proceso de compra. Pues participa en la fase de homologación del proveedor, participa en las RFIs de negociación, adjudicación, contratación, etcétera, haciendo tareas en nuestro sistema. Por lo tanto, aquí se han generado una serie de herramientas que hemos visto antes y con la involucración del comprador y del proveedor. ¿Qué ha pasado también? Pues en esa transformación digital aparecen tecnologías nuevas más allá de las herramientas funcionales, estas que estamos comentando, como son estas de aquí abajo. Y ahora, estos últimos 2 años, quizá 1 año, 2 años, empezamos a tener herramientas absolutamente distintas, como son, habréis oído alguno hablar de blockchain, y si no lo habéis oído hablar, pues ya tenéis que ir buscando en Google, porque no saber hablar de blockchain ahora es como no saber nada. O Robotic, procesos de automatización, meter robots para gestionar tareas administrativas, chatbots, que son herramientas que te permiten de responder a una serie de procesos de una manera sistemática, o Business Intelligence Analytics con inteligencia artificial, que permite mover grandes volúmenes de datos de esas herramientas funcionales y que te permita... ¿Hay alguien que tiene... Poner mute, por favor? Es que si no es complicado, perdón. Estaba aquí. Vale, el Business Intelligence Analytics, ¿no? Bueno, ¿cómo estas herramientas cómo puedes priorizar el conjunto de estas herramientas para tu organización? Bueno, pues yo creo que siempre hay que optimizarlos en función de tu dificultad de implantación y el beneficio esperado para tu organización. Y aquí yo os doy una priorización porque sean más fáciles de implantar y a su vez generen un beneficio esperado. Está claro que la dificultad de implantar un chatbot es baja, pero el beneficio esperado es pequeño dependiendo de tus procesos. Quizá el portal de proveedores y la herramienta de licitaciones, aunque es alto en la dificultad de implantación, pero es muy alto en el beneficio esperado. Business Intelligence tiene un beneficio esperado alto, más fácil de implantar. Esto es un poco lo que vosotros tenéis que iros haciendo en vuestra organización, en vuestro mapa de procesos. Tampoco es una regla de oro porque también depende de las plataformas tecnológicas que vosotros tengáis, cómo sean de readaptar unos y otros. En definitiva, hay que ir viéndolo, ¿no? Y sí que es cierto que tienes que priorizar lo que tenga un beneficio esperado alto y una dificultad de implantación media o alta, ¿no? Aquí pues hago algunas evaluaciones de herramientas como catálogos colaborativos, portal de proveedores y herramientas, creo que está claro, lo hemos visto antes. Los catálogos colaborativos son esas herramientas punch-out que los proveedores son capaces de facilitarte y que ya se integran en nuestros sistemas de compras, y con lo cual tú en los pedidos ya puedes acceder a los catálogos de los proveedores. Portal de pedidos, factura electrónica, Supply Chain Finance, que son herramientas que ya SAP o Tradeshift, algunas herramientas del mercado, nos permiten que podamos facilitar sistemas de acceso a financiación de pago de los proveedores, tipos confirming o factoring, Business Intelligence, Chatbot, Robot, etcétera, etcétera. Bueno, de esto hay mucho y qué viene por... Esto ya es una realidad, o sea, esta slide es una realidad y quizá todavía vienen cosas que sean todavía incluso más transgresoras, ¿no? Como va a ser la estrategia de aprovisionamiento con inteligencia artificial y analítica avanzada. Si tienes un gran volumen de datos a través de una herramienta de licitaciones y eres capaz de, ya has estructurado bien las licitaciones y tienes una buena codificación de los precios y de los artículos, seguramente con inteligencia artificial y una analítica avanzada eres capaz de predecir incluso cuál va a ser el precio de las cosas en los próximos años. Puede ser difícil para alguno imaginaroslo por el volumen de vuestra organización, vuestra empresa o los datos tal y como los tengáis estructurados, y además es bastante frustrante para muchos que hemos intentado proyectos de estos con mucha ilusión, pues luego gestionar esos datos y te das cuenta que es difícil. Pero hay organizaciones que esto lo tienen más avanzado y son capaces porque tienen unos RPs muy potentes y pueden hacer ese tipo de predicciones. La robotización es una herramienta que está implantándose en muchas reducciones de tráfico, quizá en el mundo más occidental, pero estamos viendo cómo procesos administrativos de emisión de pedidos, de cumplimentación de contratos, de gestión de facturas, son gestionadas por un robot, no un robot físico, sino un software que corre en un PC y que va entrando en distintas plataformas.
el molde de las compras, market safe y social media, que es algo así como esto, ¿no? Es decir, al final lo que pasará y que ya se está visualizando es que los sistemas de los proveedores y de los compradores se van integrando y van dando pues una plataforma global, porque igual que ya el catálogo de artículos y productos de un proveedor se integra en tu herramienta de compras, lo puedes hacer en SAP Ariba o en Jagger o en Coupa, pues empiezan a ser herramientas estándar donde vas sumando módulos de unos y de otros y al final tú ya no desarrollas todo, sino lo que vas es pegando distintas herramientas de nicho. Eso está pasando. Bueno, quizá por concluir aquí, y creo que cumple un poco la agenda de tiempos, es la tecnología está causando un efecto dominó en el supply chain. Ojo al balance precio-aportación de valor, eso está claro, hay que tener siempre en cuenta eso, es decir, no todo vale, ni todo lo que es bueno es lo que es caro es bueno, ni todo lo que es bueno es caro, pero sí que es cierto que esto ha venido para quedarse y la inteligencia artificial y la automatización fuerzan a los equipos de compras al desarrollo del talento, porque ese tipo de herramientas que automatizan procesos y que te generan con inteligencia artificial más predicción, te fuerza a que tú tengas que estar en permanente esfuerzo en estar atento a lo que es tu mercado, a tu categoría, a tu negocio de compras, ¿no? Pasas de ser una función más administrativa a, por lo que decimos, ¿no? Más PO dispatcher, possession orders pedidos, y pasas a ser a generar más presión sobre la función de aportación de valor. Y en definitiva, en el futuro los equipos de compras se centrarán más en utilizar el poder de los mercados de suministro, creando el valor para el cliente interno y siendo ágiles, ¿no? Yo creo que la tecnología nos va a ayudar, no es que nos va a presionar, sino que nos va a ayudar y nos va a ayudar a dedicarnos a hacer cosas más de aportación de valor. Y bueno, pues esto es un poco lo que tenía para hoy. Quizá si queréis alguna pregunta, pues a vuestra disposición. Si no, pues tenéis la oportunidad de apuntaros a este curso, donde iremos viendo un poco todas estas cosas. Trataremos de hacer trabajos y algunas prácticas sobre este tipo de cosas y poner encima de ya no de la mesa, porque mesas ya no son, de estas plataformas online, la información y acceso a la información que nos permita conocer todo este tipo de herramientas. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguien que, si no, pues... Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Mi nombre es Yerobelis Maraima. Estoy en Coca-Cola FEMSA de Venezuela. Sí, me gustaría saber un poco más acerca de las herramientas que usted nombró de portales de licitación. O sea, ¿es algún programa? ¿Es alguna aplicación? ¿Y cómo funciona? Bueno, las herramientas de licitaciones son herramientas, yo creo que hay 3 en el mundo así más occidental, muy estándar, que son SAP Ariba, Jagger, antiguo Bravo Solution o Coupa. Hay otras más. Las herramientas de licitación son herramientas que lo que hacen es gestionar estos procesos. Donde pone aquí licitaciones es gestionar estos procesos entre el comprador y el proveedor. Te permiten, a través de un registro, que el registro del proveedor te permite homologarlo porque tú eres capaz, a través de esa plataforma compartida entre el comprador y el proveedor, te permite conocer un montón de información que te permite definir, no definir solo, sino homologar a un proveedor, es decir, diferenciar a unos y a otros. A través de esa herramienta, una vez que los homologas, eres capaz de mandarles distintas RFX. X significa RFQs o RFPs o RFIs, Request for Information, Request for Quotation, donde tú les vas, Request for Regulation o Request for Procurement, donde tú les vas solicitando a través de distintos formatos la información que te va a permitir hacer una licitación, una gestión, una negociación. Incluso puedes llegar a hacer una subasta electrónica para definitivamente adjudicar. La herramienta de licitación es una herramienta que cubre esta zona, este aspecto, este cupo de tal. Es cierto que hay herramientas más, estas herramientas de las que yo te estoy hablando, pues a lo mejor son, bueno, si estás en un Coca-Cola seguramente estás trabajando con un SAP Ariba o estás trabajando con alguna herramienta tipo Jagger, americana, Coupa. Hay algunas más
commodity, vas para empresas pequeñas del mismo estilo. En definitiva, se trata de ese intercambio entre comprador y proveedor de un conjunto de informaciones de una manera estandarizada que te permite pues eso, agilizar y sobre todo genera transparencia y trazabilidad de todo lo que está pasando. Ok, ok. Gracias. O sea que por lo menos yo podría decirle al proveedor, necesito ejecutar tal servicio con estas características, y los proveedores adjuntarían las ofertas en el programa. Correcto. Y además, si eres un avezado usuario de esas plataformas, podrás poner una estructura de petición de ofertas unificada para todos los proveedores, es decir, llevándolo a un modelo más simple, casi una tabla Excel con los campos y valores, con las celdas en las que quieres que te cotice, y que te cotice todo el mundo con la misma estructura de oferta, de manera que la comparativa luego sea mucho más fácil y ágil. Eso sería genial, poder implementarlo. Eso es así, eso es así, eso es así. Eso funciona así, eso es lo que podrás ver en el curso en su momento. Gracias. Creo que en el chat hay más preguntas. En el chat. A ver, ¿dónde está el chat? Aquí. Vale, voy a ver si... Bueno, a ver, voy a hacer así un repaso de arriba abajo. Hola. Me preguntan sobre inteligencia artificial. Creo que he visto una pregunta sobre inteligencia. ¿Cuáles son los portales que se pueden usar? Bueno, ya me lo he preguntado. ¿Tienes algunas frases sobre la estrategia de aprovisionamiento con IA y analítica avanzada? Bueno, aquí yo creo que hay herramientas tipo SAS que te permiten modelos matemáticos que te permiten, en función de tomar una serie de bases de datos, capturar y generar analítica avanzada. Lo que se está haciendo, y yo tenía la oportunidad de generar, poner en mute el que esté, es utilizar una serie de herramientas de modelos de inteligencia artificial que van aprendiendo reglas que tú le vas metiendo. Eso se suele desarrollar en Python, y en realidad al final es lo que vas generando, es una base de datos de conocimiento, donde vas haciendo relaciones entre las cosas, es decir, precio de cristal, no sé qué, y le vas dando una tabla de relación, etcétera. Bueno, ahí es muy importante, bajo mi experiencia, en la codificación de los artículos que tú tengas. Dice, nuestra empresa evalúa 4 factores para gestionar las compras: calidad, tiempos, capacidades, costos, disposición. Estas herramientas toman en cuenta estos factores de costos más cumplimiento. Bueno, ok, no. ¿Conoce al caso de éxito con SAP Ariba en Venezuela? No te podría decir. Eso nuestro compañero Eutibio, que es profesor de este curso y de este programa, que es venezolano y que conoce mejor el mundo, la realidad ahora en Venezuela. Yo vivo en Madrid, os puedo hablar más del mundo más europeo y occidental, y complementaremos, y creo que es una parte positiva de este curso, una visión más local de Venezuela versus una visión probablemente más, no quiero decir avanzada, pero un poco más occidental, y por lo tanto, pues a lo mejor empresas con otra realidad tecnológica y que puedan ser un poco más avanzadas. Muy bien, pues... ¿Aló? ¿Alguna última pregunta? Sí, yo quería volver a... Yo escribí en el chat, pero quisiera volver a reparafrasear un poco la pregunta. Elías Vivo, Laboratorios Vita, Caracas, Venezuela. Lo que yo estaba viendo es que en esto la transformación digital es cómo nos ayuda toda esta tecnología a hacer un score de los proveedores, porque al final lo que vemos es, ok, estamos hablando de costos, pero por ejemplo en nuestro negocio buscamos costo, cumplimiento. ¿Hay algo que nos puede ayudar a definir el score y que no tenga, o sea, que la persona que esté al frente de la gestión de compras le aparezca como, bueno, este es tu score de proveedores, este es el primero, este es el segundo,
Imagino que ese es el segundo paso a la automatización de la compra. Esa era básicamente la pregunta. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, y quizá pues esto profundizaremos más en detalle en el curso, sí es cierto que es un score, al final es un volumen de información más potente, pero bueno, yo creo que ha avanzado un poco también en que, por ejemplo, la predicción, herramientas asistidas a la negociación. O sea, si tú eres capaz de predecir cuál debería ser o que la herramienta sea capaz de facilitar cuál debería ser el precio objetivo de negociación, ya no es un score. Entonces, si la herramienta, como parece que con un conjunto de datos en base a los precios de compra de los últimos años o por geografías, es capaz de predecirte o de proponerte tus estrategias de negociación, o, por ejemplo, como hay softwares que miran ya contratos y cláusulas y son capaces de proponerte cláusulas concretas para esa categoría, entonces es un poquito más. Es más, es cierto que una visión inicial es el score de proveedores, un conjunto de información, diferenciar a unos de otros, pero yo creo que va más allá y ya te aporta un valor más profundo en lo que es una ayuda asistida para el negociador o para el comprador en eso, en precios, en mercados, en cláusulas, en condiciones comerciales. Yo creo que por ahí es cierto que todavía estamos en una fase inicial de esa digamos, ese grado de madurez, pero ya está así. O sea, nosotros estamos haciendo en algunos pilotos pues análisis de precios de equipos de empresas de agua en distintas geografías e intentando que la inteligencia nos vaya diciendo cuál es el benchmark de precios y la horquilla de precios y ligarlo pues a lo mejor con materias primas. O sea, yo creo que esos son modelos complejos para organizaciones grandes con estructuras potentes, pero claro, en el sector farmacéutico eso pasará, o sea, estoy convencido. Gracias, muy amable. Muy bien, pues Gregory, yo creo que les animo a formar parte del curso y bueno, por supuesto, sí, les puedo dejar mi correo. Bueno, es entre ustedes. Y a su disposición para lo que consideren. Y muchas gracias por asistir a este webinar hoy. Perfecto, profesor, gracias. Igual nos vemos el lunes y el martes es la primera clase en vivo, ¿correcto? Correcto. Okay, muy bien. Muchas gracias y bueno, qué bueno que tenemos la oportunidad de asistir a este tipo tener acceso a esta información que seguramente nos va a ayudar a todos en hacer un desempeño mucho mejor en nuestros trabajos. Muy bien, buenas tardes desde España, desde Madrid. Buenos días para los que estáis en el otro lado del charco. Muy bien, saludo. profe. Bye. Bye, bye.